le hemos estado sacando jugo a 1 Corintios 10, ¿sí? Y habíamos empezado a derribar la altivez. Amén. Hemos derribado ya el argumento. El pastor decía algo que sí, puede ser verdad para los que hemos creído en la palabra. Puede ser verdad para los que ahora vivimos en el Señor en cuanto a lo espiritual y destruimos el argumento, puede ser verdad. Pero ante todos aquellos que todavía el argumento se levanta, para todos aquellos que todavía el raciocinio se quiere levantar más que el Señor, entonces todavía falta darle más martillo, hermanos, al argumento. Sí, hay que darle. Y si el Señor dice que falta, pues ha de faltar, porque el Señor quiere vernos a todos, hermanos, en integridad y en santidad. Amén. Pero habíamos empezado a hablar acerca de la altivez. Dice, y ¿cómo es? Derribando todo argumento y toda altivez. Amén. Habíamos dicho que la altivez es un defecto serio, una característica mala que va más allá de ser tan solo un punto de vista erróneo. Amén. Y en Mateo 7, 21, 22, Jesucristo clasifica a la altivez, sí, la mira como asesinato, como hurto, como blasfemia, sí, y otras cosas malas que, como él mismo dijo, salen dentro del corazón de los hombres. No es que vienen, sino salen dentro del corazón. Y habíamos hablado por qué hurto, por qué asesinato, por qué blasfemia, ¿no es cierto? Debemos tener mucho cuidado, sí, porque en nuestras manos está el poder y la autoridad para dar vida o muerte. Amén. Y la altivez tiene la capacidad de matar a la gente. Sí, la altivez tiene la capacidad de robar, hermanos. Sí, si le robamos, matamos. Sí, si le robamos la oportunidad, la bendición. Amén. ¿Por qué blasfemamos? Porque sin darnos cuenta nuestra altivez hace que nosotros tratemos de ordenarle al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es nuestro Señor. Nosotros no somos el Señor de Él. Nosotros no tenemos por qué ordenarle a Él lo que Él haga o deje de hacer. El Señor hace como Él quiere, no como yo quiero. Amén. ¿Sí estamos claros en eso, hermanos? Amén. ¿Sí? Entonces, debemos entender por qué es necesario derribar toda altivez. Amén. Las personas que han entendido en el Espíritu por qué era necesario derribar el argumento, ahora vamos a entender por qué es necesario derribar la altivez. Amén. Y estaremos hablando de algunos ejemplos bíblicos, ¿sí?, que terminaron en grandes consecuencias por causa de la altivez. Personas cuyo corazón hayan sido humildes en el servicio de Dios pueden hacerse altivos. Y debido a... ¿Por qué? Porque consiguieron riquezas y poder. Por esa razón, sí, ellos llegan a crecer en una altivez. Amén. Sí. Voy a hablar solo una parte. Sí. Vamos a hablar de un rey hoy. Sí. Hablaremos de un rey. De un rey, no es el rey Salomón, creo que ya es muy trillado lo de él, creo que todos conocemos, ¿sí? Vamos a hablar de... Yo le puse el título de este rey, el rey niño que dañó su corazón, ¿sí? El rey niño que dañó su corazón. Y vamos a estar hablando de Uzías, hermanos. Vamos a estar hablando de Uzías, ¿sí? Vamos a ir a Segunda de Crónicas. Vamos a ir a Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas. Amén. 26. Segunda de Crónicas 26. Amén. Antes de empezar a leer, quiero darles así un poquito de quién era Uzías. Bueno, Uzías, su nombre significa la fuerza del Señor, ¿sí?
Usías, su significado es la fuerza del Señor. Este joven fue hijo de Uriel. Amén. Amén. Llamado también Azarías. ¿Sí? Cuando usted lea en Corintios, en Reyes, sí, cuando usted lea de Usías o de Azarías, estamos hablando de la misma persona, del mismo rey. Sí, su nombre era Usías, pero por alguna razón también lo llamaban Azarías. Amén. Usías fue el 10º rey de Judá. Era de edad de 16 años cuando llegó al trono de Judá. ¿Sí? Dice que su padre sí le dejó un buen ejemplo, porque dice que él hizo cosas buenas delante de Dios. Hizo cosas buenas. Así que como era un chico joven, entonces él tenía que seguir el ejemplo de su papá. Amén. Vamos a leer el capítulo 26. Dice, vamos a ponernos de pie, por favor, por respeto a la palabra. Dice, entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías, que tenía 16 años de edad, y lo proclamaron rey en lugar de su padre Amasías. Él reedificó y la restituyó. Él reedificó Eliab y la restituyó a Judá, después que el rey reposó con sus padres. Wow. Perdón. Y lo tengo que decir porque lo tengo que decir. Si usted depositó su ofrenda y su diezmo aquí, sí, con su corazón habiendo recibido la palabra, el Señor le va a bendecir. Pero si usted depositó en la canasta, con enojo y con molestia, el Señor va a maldecir la ofrenda. Así que por favor, tiene todavía tiempo antes de que salga de aquí para que se ponga cuentas. Si yo me quedo callada, hermanos, la muerte es para mí. Así que por favor le pido, hermanos, si usted hizo algo de eso, arrepiéntase delante de Dios. No estoy hablando yo, está hablando el Señor, mis hermanos. Sí, y recuerde que en este tiempo no podemos jugar con la economía, porque la economía, hermanos, el Señor la ha bendecido, porque es necesario para los tiempos fuertes que vienen. Amén. Amén. Dice, él reedificó Eliab y la restituyó a Judá, después que el rey reposó con sus padres. Usías tenía 16 años cuando comenzó a reinar, y reinó 52 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Jecolía de Jerusalén. Él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho su padre Amasías. Se propuso buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en las visiones de Dios, y en el tiempo en que buscó a Jehová Dios, le prosperó. Salió y combatió contra los filisteos y abrió brecha en el muro de Gad, en el muro de Yabné y en el muro de Asdod. Edificó ciudades en la zona de Asdod y entre los filisteos. Dios le ayudó contra los filisteos, contra los árabes que habitaban en Gur-Baal y contra los menuitas. Los amonitas dieron tributo a Usías y su nombre se difundió hasta la entrada de Egipto, porque se había hecho poderoso en extremo. Usías también edificó torres en Jerusalén, junto a la puerta de la esquina, junto a la puerta del valle y junto al ángulo, y las fortificó. También edificó torres en el desierto y cavó muchos pozos, porque tenía mucho ganado, tanto en la Céfela como en la costa. Tuvo también agricultores y viñadores en la región montañosa y en los campos fértiles, porque era amante de la agricultura. Usías mantuvo un ejército entrenado para la batalla, que salía a la campaña por divisiones, conforme al número de su lista, hecha por el escriba Jehiel y por el oficial Maasías, bajo la dirección de Ananías, uno de los funcionarios del rey. El número total de los jefes de la casa paterna al frente de los guerreros valientes era de 2.600. Bajo su mando estaba un ejército de 307.500 guerreros, una fuerza poderosa para ayudar al rey contra los enemigos.
Usías también preparó para todo el ejército escudos, lanzas, cascos, cotas de malla, arcos y piedras para las ondas. En Jerusalén hizo máquinas ingeniosamente diseñadas por técnicos para que estuviesen en las torres y en las esquinas, a fin de lanzar dardos y grandes piedras. Su fama se difundió muy lejos, porque halló ayuda de manera sorprendente hasta que se hizo fuerte. Vamos a sentarnos. Amén por la palabra. Voy a leer solo hasta allí. Mis hermanos. Amén. Yo tengo aquí algo interesante que encontré y quiero leerlo. Ya. Mire, dice que Usías, ¿sí?, tomó el trono en la muerte de su padre, ¿sí?, y él tenía 16 años. ¿Por qué en esa edad? Porque esa es la ley de los reyes, ¿no? Un rey muere y automáticamente cede, ¿sí?, su cargo a su hijo, a su primogénito, ¿verdad? Entonces dice que Usías era de 16 años cuando él tomó. Y dice, empieza relatando la historia que Usías hizo lo recto. Dice, hizo lo recto delante de Jehová. Hizo lo recto. Tanto así, ¿qué significa recto? Recto es una persona íntegra, una persona honesta, una persona desinteresada, una persona que ama ayudar, que ama sacar las cosas adelante sin pensar en nadie, sin pensar en él. Una persona que no es egoísta, ¿me entiende? Sino siempre está pensando en los demás. Esa es una persona recta. ¿Tiene el corazón de Dios? Esa persona llega a tener el corazón de Dios. Sí, amén. Por eso es que usted, ahora que leyó todos estos versículos, se puede dar cuenta que él restituyó ciertas situaciones que le habían quitado, ¿sí?, en el reinado de su padre, estableció, ¿sí?, levantó, formó ejércitos para que estén preparados, ¿sí?, no solamente formó ejércitos, sino que también les entregó armas para que pudieran con qué luchar, ¿sí? Imagínense, dice que tenía un ejército poderoso, ¿sí? Tenía mucha gente. Y mire que en ese tiempo no es que había guerras. Ellos prácticamente ya se estaban preparando para entrar a la cautividad. Porque Usías, él estuvo en cautiverio ya. Él fue parte de los reyes que estuvieron en cautiverio. Por eso es que dice que él, en la lista que se buscó, sí, para sacar a las mujeres extranjeras, fue uno de ellos. Usías fue uno de los reyes que expulsó a su mujer, porque era extranjero, y a sus hijos. Miren, ¿ya? Entonces dice que él hizo lo bueno, él hizo lo correcto, ¿sí? Era un hombre que amaba a Dios, ¿sí? Algo que los judíos tienen es que la enseñanza de ellos desde muy pequeños, sí, fue creer en Jehová, en el gran yo soy, ¿sí? Y él tenía muy claro quién era el Señor, él tenía bien claro. Por eso es que el Señor no lo hizo en sus fuerzas. Todo lo que él pudo hacer, no lo hizo en sus fuerzas. ¿Quién lo prosperó? Dice Jehová. Dice que el Señor le prosperó. El Señor le dio la sabiduría, el Señor le dio la fuerza, el Señor le dio las armas para que él pueda ser quien era. Amén. Esa es la primera parte del rey Usías. Lo mejor. Dice que él reinó 52 años, o sea que él vivió 68 años. ¿No es cierto? 16 más 52, 68. Él vivió cuando él tenía, hasta cuando él tuvo 68 años. Amén. Pero miren, quiero leerles esto antes, para empezar, ¿sí? Porque yo no les quiero hablar de las cosas buenas que hizo él, ¿sí? Usted tiene que entender lo que le llevó a él.
a una segunda parte. Y miren, me gustó eso, por eso quiero leer. Tenemos edificios altos y temperamentos cortos. Escuchará, por favor. Tenemos edificios altos y temperamentos cortos. Autopistas anchas y puntos de vista estrechísimos. Gustamos más y tenemos menos. Compramos más y disfrutamos menos. Tenemos casas grandes, pero familias pequeñas. Más conveniencias y menos tiempos. Tenemos más expertos, pero más problemas. Más medicinas y menos salud. Hemos multiplicado nuestras posesiones, pero reducido nuestros valores. Escuchen. Hemos multiplicado nuestras posesiones, pero hemos reducido nuestros valores. Hablamos demasiado, amamos raramente. Y odiamos, pero reducido vuestros valores. Hablamos demasiado, amamos raramente y odiamos frecuentemente. ¿Sí? Está junto, ¿no? Hablamos demasiado, amamos raramente y odiamos frecuentemente. Hemos aprendido cómo sobrevivir, pero no a vivir. Hemos añadido años a la vida, pero no vida a los años. Hemos viajado a la luna y regresado, pero tenemos dificultad cruzando la calle para conocer a nuestro vecino. ¿Sí escucha? Hemos viajado a la luna y regresado, pero tenemos dificultad cruzando la calle para conocer a nuestro vecino. Hemos conquistado el espacio, pero no hemos conquistado nuestro espacio. Hemos limpiado el aire, pero hemos polucionado el alma. Hemos dividido el átomo, pero no nuestros prejuicios. Tenemos salarios altos y morales bajos. Hemos extendido la cantidad, pero acortado la calidad. Tiempos de hombres distinguidos, pero con carácter pobre. Grandes ganancias, pero relaciones sin profundidad. Días de 2 ingresos, pero más divorcio. Casas preciosas, pero hogares rotos. Es un tiempo de que vemos mucho en la vitrina y no hay nada de mercancía. Tecnología para compartir esta información y hacer una diferencia, o simplemente oprimir y borrar y seguir en la misma dirección. Las cosas que antes nos hacían llorar, hoy nos hacen reír. Ya no se gobierna en base a lo bueno, sino a lo malo, sino de acuerdo a lo que nos conviene. Si se siente bien, hágalo. Así es el gobierno de ahora, ¿no? Ya no es conforme a lo que sea bueno, sino aunque sea malo, pero si usted se siente bien, hágalo, para que pueda ser feliz. ¿Sí? Haga su voluntad para que sea feliz y esté cómodo. Dice, es triste ver esta actitud y conducta en nuestra cultura y sociedad, pero lo más lamentable es que la influencia de esta también se adopta inconscientemente por muchos cristianos. Vamos a ver con la iglesia. Tenemos grandes templos, pero menos asistentes. Tenemos casa propia, pero no una casa de adoración. Tenemos cantantes y músicos, pero pocos adoradores. Tenemos tarjetas de crédito, pero no tesoros en los cielos. Tenemos gozo en la iglesia y tristeza en el trabajo o en el hogar. ¿Sí? ¿Es verdad? Ahorramos para nosotros, pero nos cuesta dar para el reino. Llegamos tarde a la iglesia y a tiempo al trabajo. Claro, el trabajo nos paga. Cuidamos nuestras casas y descuidamos el templo. ¿Amén? ¿Sí? Esa es como está la situación en el mundo, en la sociedad y lastimosamente en la iglesia. Amén. En la iglesia. ¿Sí? Usías, siendo un niño, siendo un joven de Dios, siendo un niño inocente, ¿sí?
sin mucho conocimiento, sin mucha fuerza, sin mucha sabiduría. Sí, el Señor le dotó. Conforme él crecía, el Señor le iba dando todo, le iba dando todo, le iba dando todo. ¿Sí? Pero él cometió el peor de los errores. ¿Sí? Llegó me parece que hasta llegó a tomar el lugar de Nabucodonosor. De Nabucodonosor. ¿Sí? ¿A cuántos nos pasa? ¿Sí? ¿A cuántos hermanos nos pasa? Que antes de conocer a Dios, no éramos nadie. Maltratados por los esposos, maltratados por una sociedad, rechazados por una sociedad. Por eso muchas veces hemos tenido que ser parte de grupos, de pandillas, de música. Esas cosas nos han llenado en el mundo, ¿no es cierto? ¿Sí? Así que llegamos a Cristo prácticamente sin nombre, ¿sí? Con una identidad en el suelo, totalmente rechazados por la sociedad, porque ese es el diablo. Cuando nos deja totalmente como trapos de inmundicia, ya a todo el mundo le apesta. ¿Y quién viene a recogernos eso? Es el Señor. Es el Señor. Bueno, en el caso de Usías no fue así, porque era hijo de un rey, así que tenía todo. Así que tampoco esta práctica puede ser para los que no tenían nada, sino para todos aquellos que tenían todo. Pero claro, obviamente, cuando venimos a Cristo, Dios tiene que hacernos renunciar a todo. ¿Para qué? Para poder seguir su cruz, coger su cruz y seguirle al Señor. Amén. Miren, pero estas personas, cuando llegan al Señor y llegan prácticamente sin nada, es aquí donde el Señor empieza a poner fundamentos en nuestra vida. Sí. Y siendo nada, nos empieza a hacer alguien, nos da nombres y nos da llamamientos. Allá no eras nada, acá vienes a ser una maestra, un maestro. Allá no eras nada y acá empiezas a ser un pastor, una pastora. Allá no eras nada y acá eres un profeta, una profeta. ¿Sí me entiende? ¿Sí? Usted empieza a equiparse de muchas cosas. Y es aquí donde el Señor empieza a añadir en su vida, sí, todo lo que nos falta. Pero con una sola razón y con un solo motivo. ¿Cuál? El que nosotros le sirvamos a Él. Sí, no para nuestro beneficio. Todo lo que el Señor empieza a darnos aquí no era para nuestro beneficio. ¿Sí? Acá solo nos dio un nombre. Pero terminamos y seguimos siendo esclavos. Esclavos. Sino que ahora libres, reconocidos por Dios. Amén. Eso es lo que pasó con Usías. ¿Sí? Fue engrandecido delante de Dios. Fue un joven engrandecido delante de Dios. Dios le prosperó mucho. Le dio mucho. Dice que cada vez que él le buscaba al Señor, dice que el Señor le daba nuevas situaciones para que pueda crecer. Todo el tiempo que él le buscaba al Señor, el Señor le daba armas para que pueda multiplicar su reino. Y todos le amaban y le respetaban a él. Le querían muchísimo. Era un hombre realmente admirado. Un joven admirado. Pero el secreto era en que cada vez que él buscaba de Dios. Entonces él buscaba y el Señor le daba. Él buscaba y el Señor le daba. Entonces, todo lo que él tenía no era de él, sino era porque Dios le había placido entregarle, añadirle. Amén. Y vamos a ver en el 16 qué dice. Mire, dice que antes de eso, Usías dice que llegó a ser fuerte. ¿Sí? Llegó a ser fuerte. Y a mí se me venía fuerte, no de fuerte como Hércules, no de fuerte como una persona que tenga así puro músculo, así, ¿no? Así bien inyectado, así hormonas para que tengas un cuerpazo, no. Cuando decía fuerte, se refería a que él tuvo mucha autoridad. Sí, tuvo mucha autoridad, sí, pastor. Mucho poder,
Mucho poder como para decidir qué era bueno y qué era malo. Mucho poder como, o mucha autoridad como para decir esto no está bien y esto sí está bien. Mucha autoridad como el Señor le hizo fuerte, pero era el Señor. Entonces, si él era fuerte, su fuerza, ¿de dónde él siempre tenía que provenir? De Dios. Del Señor, no de él, no de él. Sí, no de él. Eso significaba que él no podía decidir, porque su fuerza provenía de Dios, y quien debía decidir era Dios. Sí. Si él tenía mucha autoridad, sí, y para la sabiduría él tenía, y qué sé yo, para poder escoger entre lo bueno y lo malo, ¿qué debía hacer? Buscar a Dios. Buscar a Dios, sí. Por eso dice él se hizo fuerte. Se hizo fuerte. Tenía mucho poder, tenía mucha autoridad, sí. Pero mire el 16 dice, cuando Uzías se hizo fuerte, dice, su corazón se enalteció. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Mire, Dios te hizo una persona decente, te dio un nombre, te dio un cargo, te dio un título, ¿sí? Te hizo, ¿sí? Y pienso yo que el Señor le iba dando paulatinamente todo, poquito a poquito, ¿sí? Porque imagínense, dice que reinó 52 años. 52 años. O sea, 68 años exactos. ¿Sí? 52 años, dice que. En esos 52 años el Señor tuvo la capacidad de irle dando poquito a poquito. ¿Sí? Así que no de la noche a la mañana él era quien era, sino poquito a poquito. Poquito a poquito. Poquito a poquito. Y pienso yo que ¿cómo saben decir la película que le ponen a los niños? ¿Cómo saben ustedes? Ya, sí. Dice que el Señor decidió darle la fuerza. ¿Sí? Le decidió darle autoridad, decidió darle poder. ¿Sí? Una característica, sí, que ha matado a mucha gente. Por eso no todos tienen autoridad. Por eso no todos tienen poder. La autoridad no está basada en el grito, en el que no te vas y punto, no haces esto y punto. No, eso no es autoridad. Eso no es autoridad. Eso es un impulso que tienes dentro de tu corazón por la impotencia de poder actuar como Dios quiere que actúes. Pero no es autoridad, no es poder. ¿Sí? Es raro, hermanos, es muy raro que uno pueda tener autoridad, porque la autoridad es delegada por Dios, por Dios. Y aquí el Señor nos deja bien claro, hermanos, sí, que no todos pueden tener autoridad, porque la fuerza es el peor enemigo, sí, del hombre. Porque dice que él tuvo fuerza y su corazón se enalteció, dice, hasta corromperse. Hasta corromperse, dice. Se enalteció. Ah, no, pues como ahora sí soy así. Ah, no, pues es que ahora sí yo puedo decidir, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer aquello. Yo puedo ver qué es lo que está bien, yo puedo ver lo que está mal, yo puedo impedirte que vayas, que no vayas, yo soy esto, yo soy aquello. Se enalteció. ¿Sí? Y dice, y se corrompió. Y se corrompió, dice. Amén. Dice, él actuó con infidelidad contra Jehová su Dios. Sí. Mire a lo que le llegó. Se enaltece, se corrompe
y se hace infiel, dice. Y se hace infiel. Ingrato. Ingrato. Porque ya se olvida. ¿Quién te puso en ese lugar? Es que es mi conocimiento, pues mi estudio, mis títulos, mi trabajo. Sí. ¿Por qué crees que estoy aquí? De gana. Dios me puso aquí. No, él no dice eso. Por eso dice infiel. Por eso ayer Stalin decía en el ayuno, decía, debemos tener mucho cuidado. Sí. Las personas que estamos aquí adelante y todos los que sirven, todo el tiempo tienen que estar inquiriendo la palabra. No porque el Señor te puso, no, pues así va a venir, así por osmosis va a venir el conocimiento. No, tienes que inquirir, tienes que meditar, tienes que vivir en la palabra, tienes que buscar a Dios, todo momento. Pero dice que él se hizo infiel. Se hizo infiel. Significa que su fuerza era mayor y él se olvidó de Dios. Se olvidó de lo que él hizo. Se olvidó de dónde el Señor le puso. Se olvidó de todo lo que el Señor hizo a su alrededor. Se olvidó. Mire, su infidelidad contra Jehová su Dios, y entró, dice, en la casa de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Mire, ¿sabe qué significa eso? Que llegamos a tener la capacidad de nosotros poder decidir aquí lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Eso está diciendo la palabra. Eso es lo que está diciendo. ¿Sí? Que nosotros aquí podemos pararnos y poder nosotros decidir lo que se hace y lo que no se hace. Y capaz que ni estás aquí parado, estás allá y tú tienes la capacidad de poder aquí decidir lo que se hace y lo que no se hace. Es lo que está diciendo. ¿O me estoy inventando? Eso es lo que está diciendo. Porque dice que él levantó incienso. Y para él no le era permitido. No le era permitido. Entonces, miren. ¿Cuál fue el gran pecado de Uzías? Su altivez. El pecado que él cometió fue el orgullo, la soberbia. Se enalteció, se creció, se le subieron los humos a la cabeza, como se dice vulgarmente. El pecado de él. ¿Sí? Orgullo, se enalteció, soberbio, altivo, realmente se le acabó la mente, se le acabó lo que había en su cabeza. ¿Sí? Mira, él empezó bien. Así que yo no voy a hablar de las personas que dicen que tienen altivez desde pequeños. Estoy hablando de aquellas personas que el Señor nos llama. De aquellas personas, porque el Señor nos está mandando a tener cuidado de nuestro templo. Nos está llamando a tener cuidado. Hermanos, Jeremías todo el tiempo habló de la soberbia, de la altivez, de la dura cerviz. ¿Por qué? Porque ellos no querían escuchar a Dios. No querían escuchar a Dios. ¿No es cierto? Así que miren, tremendo. Amén. Miren. Él empezó bien, pero después se enalteció. Se volvió orgulloso. Su orgullo lo llevó a querer quemar incienso. Se me salta esto. Dice, se hizo orgulloso. Y las personas que vienen a Cristo supuestamente deben ser nuevas criaturas, ¿verdad? Entonces todo eso no debería existir en nosotros. Pero dice, él se hizo orgulloso. ¿Sí? Había algo que seguía en su vida, ¿sí? Que no podía sacarlo. Esa es un arma, hermanos, letal, no solamente para uno, sino para toda la iglesia. Porque nos podemos convertir en los falsos profetas, en los falsos maestros y en los falsos pastores que está hablando Jeremías. De aquellos que dicen, tranquilo, paz todo el tiempo. Por eso Jeremías decía, perdón, estoy loco, Señor, estoy loco, me estás confundiendo. Porque todos los profetas de aquí se levantan y todo el tiempo dicen, paz, va a haber paz, va a
Jeremías. 14 se halla en algunos capítulos. Paz, paz, paz. Y tú quieres que yo hable solo de destrucción, 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 destrucción. Por eso debemos tener cuidado. Es allí donde nos convertimos en asesinos. Es allí donde nosotros nos convertimos en ladrones. Y es allí donde blasfemamos. Para que se dé cuenta, porque el Señor tiene tan claro qué es la altivez. Amén. Amén. Mire, se volvió orgulloso. Su orgullo lo llevó a querer quemar incienso, cosa que no le correspondía a él. Su orgullo lo cegó. ¿Qué es lo que hace la altivez? Te ciega. Te ciega. Te quita el entendimiento. En este tiempo, lamentablemente, muchas personas son así. Muchas. Tenemos grandes ejemplos. Empezaron en nada. Ejemplo, Cash Luna. Cuando yo le conocí, era un joven que vino creyéndole a Dios en fe. No tenía dinero, vino con cámaras caseras. Le gustaba andar solo con su jeansito y camiseta. Él le vino creyendo a Dios. Dice que en Guatemala todo el mundo le dijo, ¿cómo vas a hacer? ¿Te vas a endeudar tanto? Y él decía, no, yo le creo a Dios, yo le creo a Dios. 3 años vino consecutivos al Ecuador cuando él empezó su ministerio, 3 años. Y como Dios le respaldaba en todas las cosas que hacía, y le respaldaba, pues y le respaldaba y le respaldaba. Después, ¿qué pasó? Se enalteció su corazón. Y ahora no dice pura mentira. Mire qué tremendo que es lo de Jeremías. El Señor no solamente va a irse en contra de los pastores, los profetas y los maestros, sino también se va a ir en contra del pueblo. ¿Por qué? Por haberle creído, pues. O sea, ¿es mi culpa que el pueblo muera? ¿Es mi culpa? Sí, es mi culpa, Pati, es mi culpa. El Señor dice, los pastores mentirosos, profetas mentirosos, mentirosos, que dicen que ha dicho y yo no he dicho nada. Y les hacía creer al pueblo que estaban bien y el pueblo vivía bien. ¿Por qué cree que les va a matar al pueblo también? Por creerle, porque la gente no medita, porque la gente no inquiere, solo está acostumbrado a comer, a comer, a comer, a comer, a comer. No importa si le dan papas fritas, chifles, cachitos. No importa si le dan un hot dog, una hamburguesa, una salchipapa. No importa, no importa. Con tal de venir y comer, y ustedes ya creen que están bien, pero no se dan cuenta. Por eso están enfermos. Tienen cáncer en su cuerpo. Por eso no hay vida, se están secando. Porque les gusta escuchar lo que quieren. Les gusta escuchar lo que quieren. Y el Señor a todos nos mandó a meditar en la palabra, a inquirir. El profeta lo único que debería es confirmar tu camino, tu forma de caminar. Por eso dice que todos deberían estar en un mismo espíritu, en un mismo sentir. Y bueno, de ahí sí que hay contiendas y todo, claro, porque hay gente que está en la carne, pues. Hay gente que vive en la carne, en la humanidad, mira naturalmente antes que espiritualmente. Eso también nos está matando. También nos está matando. El Señor ha certificado de muchas maneras que este lugar fue un lugar creado por Dios, casa de Dios, casa de Dios. Verdaderamente en este lugar está Dios, casa de Dios. Betel, casa de oración. Miren, vamos a ir a Job 26, por favor.
así, empezaron de la nada. Después comenzaron a prosperar y cuando llegan a tener se vuelven orgullosos. Eran humildes y ahora ¿qué tienen? Son orgullosos, creen que todo gira alrededor de ellos. La altivez del orgullo es un pecado que la Biblia condena y que nos va a llegar a nos va a llevar a la perdición. Mire lo que dice Job 20, 6 y 7. Ayúdenme con la lectura, por favor. Aunque subiere su altivez hasta el cielo y su cabeza tocare en las nubes, como su estiércol perecerá para siempre. Los que le hubieren visto dirán, ¿qué hay de él? Miren, no importa qué tan orgullosos lleguemos a ser, no importa, y a dónde pueda llegar nuestra altivez, de allí Dios nos bajará. Por eso dice como estiércol. ¿Sí sabe lo que es el estiércol? ¿Sí sabe lo que es el estiércol? Es la popó. Miren, así dice, los hará volver a bajar otra vez. Así, en otras palabras, en otros términos, así los humillará. Así los humillará, hermanos, al altivo. Porque la altivez para el Señor es un pecado abominable. Lo aborrece, hermanos. Y no estoy hablando de gente del mundo. Estoy hablando de gente de Dios. Gente que le sirve a Dios. Porque son ellos los que matan, los que roban y los que blasfeman en contra de Dios. En contra del Espíritu Santo. Su altivez les da la característica de poder y autoridad. Yo puedo hacer aquello, yo puedo decidir, yo puedo mirar que está mal y que está bien. ¿Sí? Ayer hablé con alguien y yo le decía, ¿tú le dijiste esto a tus hijos? Y primero se deja explicar. Le digo, ¿tú le dijiste? Me dice, sí, yo le dije. Le digo, ahora te voy a hacer otra pregunta. Le digo, ¿el Señor te mandó a decirles? Es que son mis hijos. No son tus hijos, son herencia de Jehová. Él solo te los encargó para que tú les cuides. ¿Quién te hizo creer que son tus hijos? Soberbia, altivez. Y a él no le importa hablar, aunque sepa que sus hijos están muriendo por causa de sus palabras. Vea, ¿sí? Egoístas, porque piensan solo en uno. Amén. Salmos 10:4. Los altivos, ¿sabe lo que hacen los altivos? Lo que pasó con Uzías. Niegan a Dios. Aquí pueden estarse dando golpes de pecho, hermanos, pero si tú eres altivo, eres soberbio, eres orgulloso, tú estás negando a Dios. Tu altivez te ciega de tal manera que tú no entiendes la palabra que Dios a ti te la dice. Y tú dices, no es así. Niegas a Dios. Dios puede estar intranquilo por ti. Y tal vez ni siquiera por lo que puedes estar pasando ahora, sino porque sabe que va a pasar mañana. Pero el Señor está más intranquilo porque hay excesiva confianza en tu caminar. Hay mucha confianza. Te crees que no vas a ser tocado. Y en vez de tú estar preocupado, está el Señor preocupado. Y no crees hasta cuando estás en medio del remolino, en medio del tornado. Dios te pudo haber querido librar, pero tú no. ¿Qué es lo que dice en Salmos 10:4? El malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Mire, porque hay que derribar la altivez. Dice, porque el hombre altivo, ¿qué dice, mijo? Léelo por favor de nuevo. El malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No busca a Dios. Sí, el altivo no busca a Dios. Porque hay que derribar la altivez. No busca a Dios esta persona. No busca. Cuando el enemigo viene y te pincha con esta porquería, hermanos, que está destruyendo a la gente, hace que no busquemos a Dios. Que no lo busquemos. Yo voy a llegar a un punto, hermanos.
¿Por qué él hace que el altivo no busque a Dios? ¿Por qué cree usted? Por la autosuficiencia. No, vamos a llegar a ese punto. Porque él se cree. Porque el altivo no llega a buscar a Dios. Se cree Dios. ¿Sí? Mire, y eso es un pecado delante de Dios. Vamos a ir a Proverbios 21:4. La persona que no busca a Dios ya está en pecado. Mire lo que hace el enemigo. Mire lo que hace el enemigo por causa de la altivez. Quiere separarte de tal manera de Dios. Claro, hay pecado, no buscas de Dios. ¿Qué dice? Altivez de ojos y orgullo de corazón, y pensamientos de limpios son pecados. Impíos son pecados. Proverbios 6, 16, 17. Seis cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos activos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. Mire, ahí está el altivo. Ahí está el altivo. Ahí está el altivo. Y el Señor lo aborrece, dice. Lo aborrece. Hermano, Dios puede te puede haber tratado en muchas áreas. Pero si tú no te dejas tratar de ahí, hermano, estás fulminado, hermano. Sí. Créeme, estás fulminado. Porque el Señor no mirará todo el esfuerzo que has hecho en toda tu vida fácil. Porque es fácil dejar de robar, es fácil tal vez dejar de adulterar, es fácil. Sí, pero dígame, toda la persona que ha sido orgullosa no es fácil, no. Qué difícil que es tratar de doblar tu brazo, ¿no? Qué difícil de decir, sí, es verdad, me equivoqué. Qué difícil que es, hermano, el altivo que pueda reconocer que muchas veces no adora a Dios. Ese espíritu se puede mover, hermanos, cuando a él se le pegue la gana. Tú puedes estar bien en el Señor, pero solo una cosa efímera, tan chiquita, tan irrelevante puede tocarte. Se acabó todo lo que Dios estaba haciendo en ese momento contigo ese día. Se acabó. Te robó, te perdió totalmente. Y el enemigo contento, derribar la altivez. Mire, Dios abatirá a los altivos orgullosos. Isaías 2:11 y el 17. Amén. Los altivos de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día. Mire. Así que cuando Dios decide humillar, cuando Dios decide avergonzar, es porque de alguna manera tiene que hacer bajar al altivo del lugar donde se ha subido. Y dice, como estiércol. Como estiércol. Es que Dios ama al humilde. Dios ama al humilde. Al altivo ni siquiera le apesta. Le apesta, por eso dice de lejos. Lo ve de lejos. Cuando un bebé se ha hecho popó, no dices, trae guacala, y te vas por otro lado. No caminas por donde hay popó y te automático, no somos automáticos. Que hay popó y rapidito te vas para otro lado. Somos automáticos. Amén. Es una abominación y no quedará sin castigo quien cometa este pecado. El Señor lo dice, 16:5 Proverbios. Amén. Abominación es a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Amén. Dios dará la paga. Si hasta el día de hoy a usted no le ha pasado nada, dele gloria a Dios. No porque usted se lo merezca, hermanos, porque nosotros como humanos no nos merecemos ni siquiera estar vivos. Ya debimos haber estado consumidos, hermanos, por el pecado que mora en nosotros. Así que dele gracias a Dios que todavía está vivo. Y que hoy el Señor le está hablando para que se arrepienta. Amén. Así que no es porque ha hecho cosas grandes que por eso está salvo. Mejor deberíamos decirle, Señor, ya, porque el Señor sigue acumulando su ira. Es como cuando nuestro hijo hace algo mal, ya vas a ver,
Sigue nomás. Sigue nomás. Y luego vuelve otra vez. Verás que te estoy diciendo. Verás que te estoy diciendo. Y vuelve otra vez. Verás, ya. Que venga tu papá. Que venga tu papá. Sí. Hasta que hace algo, le dejamos casi muertos, hermanos. ¿Sí o qué? Así somos. Por eso debemos ser humildes ante Dios. Porque es mejor que nosotros seamos sufridos, hermanos.